Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Eh, es verdaderamente un placer para mí estar esta tarde con ustedes. Agradecerles primeramente que se hayan tomado un momento el día de hoy por la tarde para que puedan asistir a esta conferencia. Muy importante, ¿verdad? Algunos puntos que tomar en cuenta antes de comenzar. Eh, pues a inicio, pues siempre hay que verificar, ¿verdad? Que tengamos una buena conexión a internet, hay que apagar nuestros micrófonos, preferiblemente siempre hay que ingresar unos 5 minutos antes, también tomar nota de los más importantes que ustedes consideren al transcurso que vayamos desarrollando la clase, y pues a los 30 minutos de clase se va a lo que es abrir el chat para que ustedes puedan hacer su consulta, ya sea en Facebook, en YouTube, igual que aquí en Zoom, y nuestros compañeros pues van a ir respondiendo cada una de las interrogantes, y al final vamos a dar un espacio de 10 minutos para poder tener participaciones en vivo. Les saluda Cintia Vanegas. Actualmente yo laboro para lo que es el proyecto Bosques del Mañana en la zona de Lloro, y pues para todos pues acá les doy una cordial bienvenida, y pues a continuación les dejo con nuestro presentador, que en esta tarde pues es el ingeniero Alex Caballero. Yo creo que la mayoría ya lo conocemos, ¿verdad? Él ha venido dando varias temáticas acá en el curso, y pues sin más que decir y a recordarles, ¿verdad?, de que al final de la clase, por favor, registren su asistencia, ya que es muy importante para que puedan optar lo que es el certificado del curso. Compañero Alex, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Cintia, ingeniera Cintia, por presentarme. Gracias a los jóvenes caficultores por estar aquí pendiente en cada una de nuestras clases. Gracias por estarnos acompañando. Creo que para mí es un orgullo siempre estarlos aquí acompañando, a pesar de las dificultades que siempre tenemos, la conexión, las diferentes actividades que estamos haciendo, y especialmente cuando involucramos algunas actividades en campo. Les voy a presentar un poquito acerca de mi historia, ¿verdad? Que más o menos ya lo hablábamos al principio de lo que es la clase. El día de la inauguración podemos ver, mi nombre es Alex Caballero, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, y bueno, ahí hemos estado estudiando algunas cositas y aprendiendo y compartiendo algunas experiencias con productores en campo. Para mí es muy importante eso, siempre la experiencia que el productor nos puede enseñar y también lo que nosotros podemos compartir con ellos. Bueno, para entrar en la temática del día de hoy, el tema que traemos para compartir con ustedes es preparación del terreno para la plantación del café. En este caso, ustedes en el link de asistencia lo van a encontrar como preparación del terreno. En nuestro curso Jóvenes Caficultores, que es nuestro curso insignia, lo que nos identifica y lo que nos hace ver como jóvenes caficultores, que es lo que básicamente nos une como familia, nos une como apasionados por lo que es la caficultura, y estamos aquí reunidos el día de hoy. Así que al pendiente, tomen sus apuntes, tomen sus notas, y estamos para servirles en cada una de estas clases. Los objetivos de esta clase están relacionados: el primero, con conocer aspectos de preparación del suelo; el segundo, diferenciar las condiciones del terreno para siembra; y el tercero, con plantear las características idóneas para suelos en cafetales. ¿Y a qué nos referimos con esas tres condiciones o tres objetivos que nosotros nos planteamos para esta clase del día de hoy? Nos planteamos estos tres objetivos para encaminar la temática, para encaminar la guía de conocimiento que finalmente va a ser el resultado de estas horas de formación, que son para ustedes el fundamento, ¿verdad?, de lo que es el curso del ABC, o las prácticas básicas del cultivo del café. Ahora empecemos con la parte más sencilla. Primero, identifiquemos qué es el terreno, qué es el suelo, o cuál es el sitio ideal donde nosotros vamos a plantar lo que es el café. En este caso, definimos el terreno donde vamos a cultivar el café, o más bien el suelo, como la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos, alteraciones físico o químicas, o condiciones de materia orgánica que han sido producto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie del suelo. Aquí tenemos una imagen, más bien, o un corte de perfil de suelo. Este corte de perfil de suelo es lo que se hace para entender el comportamiento, para analizar
cada una de las capas o perfiles que muestra lo que es el suelo y que da la pauta para empezar nosotros a desarrollar nuestro cultivo. Ustedes pueden buscar el manual de descripción de suelos de FAO y ahí van a encontrar todo tipo de características propias para poder describir lo que es el suelo. Van a encontrar color, textura, porosidad, nivel de infiltración. Por cada uno de esos tipos de características, el suelo presenta algo que se llama horizonte. Si ustedes ven, ahí hay una cinta métrica. La cinta métrica que está a la izquierda, en la primera fotografía, podemos ver que marca 20, 40, 60, 80. En la otra marca desde 20, 40, 60, 80 hasta 100. Entonces, ¿qué nos muestra lo que es esa cinta? Nos muestra el tamaño o la distancia, en este caso podríamos decirlo, que hay entre un horizonte del perfil completo del suelo, de una de las capas. Podemos ver que hay capas de diferentes colores. ¿Y esto de qué depende? De algo que se conoce como el origen del suelo, lo que dio paso a través del proceso evolutivo del planeta Tierra, los cambios que se dieron a nivel estructural y a nivel de suelo, que modificaron esas condiciones de tierra. Ustedes conocen esa historia que dice que antes éramos un solo continente, éramos todos los diferentes continentes que hay, eran uno solo, y posteriormente se fueron dividiendo al pasar los años a través de miles y cientos de años, ¿verdad? Que fueron cambiando, se fue variando las condiciones geográficas y topográficas que presentan los suelos hoy en día. Entonces, como suelo lo entendemos como el terreno donde nosotros vamos a establecer un cultivo, llámese café, llámese cítrico, llámese hortalizas, el cultivo que usted sea, que desea manejar. Entonces, ese es el principio, preparar el suelo, preparar el terreno. Ahora vamos a hablar acerca de los suelos en los cafetales. Los suelos en los cafetales presentan cierto tipo de características o condiciones, ¿verdad?, en las que nosotros estamos interesados y que necesitamos ir conociendo. Vamos a encontrar suelos francos, que es un término que se refiere a un tipo de suelo que presenta una agregación de partículas de los tres tipos de partículas que hay. Hay arcillas, hay limos y hay arenas. Entonces, dependiendo del agregado de esas partículas, vamos a encontrar diferentes tipos de clasificaciones texturales de los suelos. Y cada una va a tener sus características propias. ¿A qué me refiero con esas características propias? A las características que va a presentar. Por ejemplo, si encontramos suelos más arcillosos, vamos a encontrar suelos, ¿verdad? Suelos compactados, suelos con poca permeabilidad, es decir, con la poca capacidad de que el suelo pueda retener, pueda infiltrar esa agua, ¿verdad? En este caso, si encontramos suelos que son un poco más arenosos, son partículas más grandes que tienen un espaciamiento que permite la entrada del agua o del aire más fácilmente internamente. Y si encontramos suelos más limosos, encontramos suelos con una textura, ¿verdad?, diferente, ¿verdad?, que cambian y modifican sustancialmente las condiciones para sostener la planta. Lo ideal sería que hubiera un suelo que pueda tener esas condiciones bien repartidas para que nuestro cultivo se pueda adaptar bien, pero como en diferentes zonas, hablando de en sus países, en diferentes zonas también, a nivel de Honduras, los tipos de suelo cambian y hay unos mapas que se conocen y ustedes los pueden buscar, mapas como de uso potencial de suelo y mapas de uso actual de suelo, donde le van a hablar qué tipo de suelo hay, qué tipo de clasificación tiene a nivel de su zona y qué tipo de cultivos se han dado o se han manejado en esa zona, ¿verdad? Algunos son cultivos de altura, otros son cultivos que se manejan en las zonas bajas. Entonces se van adaptando esas condiciones de suelo, especialmente a esos climas, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar un poquito más para hablar un poco más de la temática que tenemos de preparación del terreno. Ahora, ¿en qué se diferencian los suelos o cuáles son las propiedades que nosotros necesitamos diferenciar, necesitamos conocer e identificar para poder entender sobre qué podemos trabajar? Tenemos las propiedades químicas, aquí en el cuadrito derecho a la izquierda, que es el primero. Dentro de las propiedades químicas hay aspectos muy importantes que nos interesan a nosotros, como lo es el pH del suelo, es decir, conocer la acidez que hay en el suelo. Hay dos tipos de acidez, hay acidez pasiva y hay acidez activa en el suelo. Generalmente nosotros trabajamos sobre lo que es la acidez activa del suelo.
que es la que nos miden en análisis de suelo, la que nos miden con equipos de campo, ¿verdad? Que nos dicen, bueno, este pH de su suelo está en 4, está en 5, está en 6. Son valores que nos dan de un rango que va desde 0 hasta 14, donde 0 a 7 representan ligeramente ácido hasta neutro, 7 es neutro y de ahí en adelante es alcalino, ¿verdad? De 7 a 14 empieza de alcalino, de neutro, alcalino y ligeramente alcalino y muy alcalino, en ese rango. Ya lo vamos a ver en una tablita más adelante. Tenemos lo que es la capacidad de intercambio catiónico, que es la capacidad que tiene la arcilla para poder retener esos cationes en el suelo y poderlos liberar, es decir, los nutrientes que nosotros le agregamos a las plantas que van dirigidos a acciones que se trabajan en el suelo, porque cuando usted aplica un fertilizante a la planta, usted lo aplica en el suelo, entonces porque es el medio donde está la planta, entonces usted acondiciona ese medio en el que está la planta para que la planta se desarrolle correctamente. Esos son los principios básicos de entender las propiedades químicas de los suelos. Y hay otras variables que a nosotros nos interesa estudiar o sobre las cuales vamos a tener una incidencia, ya sea positiva o negativa, de acuerdo a cómo manejemos la fertilidad de nuestro suelo. Y entre ellas es importante mencionar la saturación de bases, los macro y micronutrientes y la conductividad eléctrica, que es un aspecto decisivo cuando estamos entendiendo otras condiciones que encontramos en los suelos, como alcalinidad, como acidez en suelo, como salinidad, que es un aspecto determinante. Y yo les dejo el link de manual de FAO para que puedan buscar acerca de las propiedades químicas de los suelos, que está en la parte de abajo. Y las otras propiedades que vamos a hablar, en este caso tenemos físicas y tenemos biológicas. Dentro de las propiedades físicas, nosotros siempre mencionamos, ¿verdad?, lo que el productor puede hacer, lo que el productor va a manejar en este caso. La textura, la estructura, la densidad, la temperatura, el color, son variables descriptivas que tenemos a nivel de suelo y sobre algunas podemos trabajar y sobre otras no. Y finalmente, a través de las características biológicas, es tener en consideración todo aquello que vive en el suelo, porque el suelo es algo vivo. ¿Y por qué es algo vivo? Es algo vivo porque almacena no solo la parte química y la parte estructural, que es la parte física, sino que almacena vida. En él viven hongos, bacterias, hay lombrices, hay microorganismos que están degradando la materia orgánica y que finalmente son los que hacen que los nutrientes puedan ser tomados por las plantas. A ese proceso se le llama solubilización de nutrientes por parte de los microorganismos, ¿verdad? Esto es lo que ellos hacen, y si nosotros empezamos a trabajar y a entender que son parte de la biota del suelo, de la vida que hay en el suelo, nosotros vamos a entender los fundamentos de cómo preparar un buen terreno para la siembra, cómo preparar cuando ya nosotros tenemos el cultivo establecido y cómo darle manejo a ese suelo. Avancemos. Bueno, a nivel de las propiedades químicas sobre las que el productor puede incidir, estas son dos fotografías que tenemos de nuestros colegas ingenieros de la Fundación Conducafé cuando ellos salen a campo a darle seguimiento a los productores con experiencia vivido, Olman y Rubén, ¿verdad? Que ellos andan en campo trabajando. Ellos le hacen ver al productor, en este caso, una palabra que para mí es muy importante, lo que es el acondicionamiento de la química del suelo, mediante qué cosas. La primera, que es el análisis de suelo, ¿verdad? Que aquí tenemos dos cosas. Uno, por un lado, lo que vemos en el campo y los análisis que podemos tomar del campo, y otro, los resultados que nos da el laboratorio una vez que hacemos el muestreo y llevamos ese análisis de suelo. Nosotros tenemos en el curso integral de jóvenes caficultores una clase en la que nosotros hablamos específicamente de cómo se interpreta y cómo se hace un análisis de suelo. Pero el día de hoy no queremos entrar en esos detalles. Queremos hablar de las cosas básicas que hay que enfocarse a nivel de suelo. Y un análisis de suelo es tan básico, es como tener una guía, un panorama de dónde empezar a trabajar y sobre qué empezar a trabajar, y por eso es tan importante hacerlo. Si usted hace una fertilización de su finca y se va solo con la recomendación que le venden en el agroservicio, usted está trabajando a ciegas. ¿Por qué está trabajando a ciegas? Porque usted no está tomando en cuenta los nutrientes que usted aplicó en años anteriores y que hay en el suelo y que pueden estar disponibles si usted acondiciona esas propiedades del suelo. En este caso, eso se relaciona con la segunda variable que tenemos ahí, que es el acidez que hay en el suelo, y esto está limitado. ¿Por qué? Por
por tres cosas específicas. La primera, por la acidez intercambiable que hay en los suelos, es decir, la acidez que ya el suelo maneja a través de lo que es el ion positivo del hidrógeno y a través de otros dos elementos como lo es el aluminio y el hierro que causan alta toxicidad en las plantas y que al asociarse y disociarse en lo que es las propiedades químicas del suelo generan hasta 3 cationes o 3 veces más acidez en el suelo. Entonces, por eso es importante controlar la acidez porque altas concentraciones de aluminio y de hierro pueden provocar toxicidad en nuestras plantas y muerte en nuestras plantas. De repente vamos a llegar al cafetal y vamos a ver una gran parte del café que está amarillo y nosotros no recordamos cuándo fue la última vez que hicimos análisis de suelo, nunca hemos hecho una aplicación de una enmienda. Entonces, hay que empezar a correlacionar esas variables y vamos a decir, bueno, esta marchitez en esta planta no es una enfermedad, no es un hongo, no es una bacteria, no es por falta de fertilizante que se está muriendo, no es porque se encuentra a pleno sol. Entonces empezamos a describir esas cosas que no hemos hecho y que no hemos estudiado y, por ejemplo, pueden llegar a una conclusión, como en este caso, entender el problema de la acidez en el suelo. Y finalmente, todo se relaciona con los niveles de fertilidad, es decir, con los niveles de nutrientes que hay en el suelo. Muy importante la materia orgánica, los nutrientes disponibles, los no disponibles, los que se encuentran fijados y los niveles óptimos. ¿Por qué? Porque cuando se sustrae una cosecha, es decir, una vez que finaliza la cosecha, si es entre los meses de octubre a enero, las plantas aprovecharon en todo el año los nutrientes que habían en el suelo, es decir, aprovecharon esos nutrientes para crecimiento, aprovecharon esos nutrientes para formar hojas, aprovecharon esos nutrientes para sostenerse, aprovecharon nutrientes para formar fruto, en este caso. Entonces, muy importante mencionarlo, ¿verdad? Que ellas sustraen nutrientes en cada etapa del año. Entonces, debemos entender eso, que al próximo año nosotros tenemos que darle los nutrientes que se sustrayeron de lo que es el suelo, ¿verdad? Lo que fue la cosecha, hay una fracción que se fue en la cosecha, otra fracción quedó en la planta, pero siempre hay que reponerlos. Y si de entrada nosotros vamos a establecer un cultivo, tenemos que hacer el análisis de suelo para saber en qué condición está ese suelo antes de yo hacer la plantación, ¿verdad? Porque las plantas, una vez que las llevamos del vivero al campo, ya requieren nutrientes y necesitan esos nutrientes para poder crecer y hacer sus procesos de crecimiento. En el chat de Zoom, ¿verdad? Se les va a estar compartiendo lo que es el enlace de asistencia para que puedan reportar las clases. Ya me llegó una consulta ahí que necesitan asistencia. Así que los ingenieros Suani y Julio les van a estar compartiendo a través del chat. Bueno, podemos avanzar un poquito más para ir viendo estas propiedades químicas sobre las que el productor puede trabajar. Bien. Ahora, esa disponibilidad de nutrientes que dependen del pH, lo que hablábamos, el potencial hidrógeno o la acidez, dependen de esa primera foto que vemos ahí. Ahí nosotros vemos una imagen bien abstracta, pequeña, pero bien sencilla, donde vemos lo que es una arcilla, ahí donde dice arcilla, si lo están identificando en la parte izquierda, y vemos algo que dice también unas pequeñas flechitas en forma de entrada y salida que van en los dos sentidos. Y tenemos arriba algo que dice cationes de cambio. Tenemos algo que es solución del suelo, es decir, todo lo que hay en el suelo, la parte del suelo agregado, el agua, el aire y los nutrientes, componen la solución del suelo, que están en lo que es la raíz de las plantas. Entonces, cuando la acidez en los suelos está presente para esas condiciones y el cultivo no tolera esa acidez o no puede aprovechar esos nutrientes que se encuentran en ese momento, hay ciertos nutrientes que bajan su disponibilidad, como lo podemos ver aquí en la parte donde dice rango de acidez, en el cuadrito de 4 a 5, vemos que los nutrientes que están marcados en las barritas de color verde, rojo, morado, azul, que son los nutrientes, ¿verdad? Que la planta demanda en mayor cantidad, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, bajan su disponibilidad cuando el pH es muy ácido. Y también lo podemos ver si la alcalinidad, si nos vamos hacia enfrente, nos volcamos desde 8 en adelante, vemos que también la disponibilidad de esos nutrientes baja, las barritas se hacen más delgadas, es decir, que si nos encontramos en alguna de esas dos condiciones, tanto como de acidez como de alcalinidad, los nutrientes no van a estar disponibles para la planta. Entonces nos conviene acercarnos en un momento en el que los nutrientes van a estar más disponibles, en el que no va a haber un problema con la acidez. Y con el diagrama que tenemos a un lado,
lo que ocurre es un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay alta acidez, hay iones hidrógeno que se encuentran disueltos en la solución del suelo, es decir, en toda esa parte donde están esos nutrientes, las arcillas y los espacios porosos. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno lo que hace es un intercambio, por ejemplo, con el calcio, se libera el hidrógeno forma lo que es agua y ya no genera un problema de acidez. Y el calcio pasa a formar parte de las arcillas, pasa a liberar lo que es el problema de la acidez y hay una solubilización de los nutrientes y se encuentran más disponibles. Quizá lo ven muy complejo en esta forma, pero la manera más sencilla de decirlo es mantengámonos a nivel de pH, conociendo esa variable, entre 5.5 a 6.5. ¿Por qué? Porque ahí observamos, como lo vemos en este cuadro, que es cuando los nutrientes se encuentran más disponibles. Y si nosotros vamos a hacer una plantación, ¿verdad? En este caso, y queremos trabajar sobre eso, queremos reducir la acidez del suelo, entonces vamos a aplicar una enmienda agrícola que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que podemos continuar. Ok, entonces el uso de enmiendas a base de calcio y magnesio, como lo vemos aquí, una práctica en campo de productores nuestros en Fundación Conducafé, con lo que nosotros trabajamos y promovemos esta tecnología, vemos que estamos acondicionando y trabajando sobre ese problema. Estamos preparando el terreno, en este caso, para un cultivo que ya se está establecido, para otro cultivo que recién se estableció, y lo vamos trabajando al mismo tiempo. Vemos que los productores aquí en esta foto están haciendo las prácticas en campo de aplicación de una enmienda, en este caso una enmienda a base de cal, contiene calcio, magnesio, contiene silicio, contiene azufre, para mejorar lo que es la profundidad, ¿verdad? Azufre en forma de sulfato para mejorar la profundidad de trabajo, que está entre 25 a 35 centímetros, donde llegan las raíces del café, ¿verdad? Y se hace una aplicación, ¿verdad?, para considerar esto que se vio previamente en el análisis de suelo, que había problemas de acidez. Entonces, ¿qué hacemos con esta enmienda a base de calcio? Lo que hacemos es una neutralización de esa acidez, bajar lo que es la acidez y subir lo que es el pH para mantenernos en ese rango de 5.5 a 6.5. Y algunos me van a decir, bueno, ¿y por qué no podemos utilizar otro tipo de cal, como por ejemplo la cal de minas o esa cal que se utiliza en construcción? No puede utilizar de esa cal porque la solubilidad de esas cales es menor, esa cal se apelota en el suelo cuando usted la aplica y al pasar el tiempo usted va a ver esa cal queda en forma de pelotas. Sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, y hemos hecho pruebas en campo donde vemos que esa cal, al aplicarla, también tiene un efecto en bajar lo que es los problemas de acidez, pero la cal agrícola, ¿verdad?, que es una cal diferente, que lleva otro proceso, se ha acondicionado para poderla utilizar en los cultivos y poderla aplicar en el suelo, ¿verdad? En este caso. Podemos continuar. Luego, la aplicación de fertilizantes con base a los requerimientos del cultivo. Aquí nos queremos enfocar en nutrir la planta. ¿Por qué nutrir la planta? Nos queremos enfocar en nutrir la planta, es decir, darle lo que la planta requiere de lo que sustrajo en la cosecha, darle un poquito para mantenimiento, para que ella siempre se mantenga verde, se mantenga haciendo sus procesos de crecimiento, sus procesos de fotosíntesis, y para que el próximo año tengamos la cosecha. Y hay ciertos nutrientes, como los que están aquí, que tienen una función importante y que nosotros decimos a veces cuando nos dan el análisis de suelo, mire que le falta un poquito de fósforo a este análisis de suelo, le dice el técnico a usted, o usted lo revisa y ve que ese está marcado en amarillo o en rojo y le hace falta. Entonces dice, no importa, dejémoslo así, apliquemos en los demás. Pero si analizamos la función fisiológica que tiene ese nutriente, es decir, de crecimiento, de desarrollo de la planta, tiene funciones muy especiales y se las voy a mencionar entre algunas de ellas para que podamos entenderlas. A nivel de nitrógeno, nosotros vemos que trabaja o la función que desempeña el nitrógeno es en la formación de la parte vegetativa, es decir, en el crecimiento de la planta, en las hojas, en las ramas, en los nudos, en los botones florales, en las yemas axilares, en las yemas laterales, en el crecimiento de la raíz, en todo lo que es el desarrollo de la planta, en la formación y desarrollo de botones florales y en menos muerte o menos daño o menos deficiencias mostradas
porque un aumento en la aplicación y en la absorción del nitrógeno provoca un sinergismo con el potasio. El nitrógeno y el potasio son sinérgicos, es decir, van muy de la mano el uso de esos dos elementos. Luego tenemos el fósforo en la absorción de macro y micronutrientes, ¿verdad? Asociados con el magnesio, ¿verdad? Que se encuentra dentro de la molécula de clorofila, en la formación de la fruta, en la maduración y en la reserva de almidones, es decir, en la reserva del alimento que la planta guarda para sí misma, porque la planta es el único ser vivo que produce su propio alimento por sí misma. Esa es la función de las plantas, ¿verdad? En la vida. Ellas logran producir sus alimentos para ellas mismas y aparte de eso producen alimentos hasta para nosotros. Eso es muy importante mencionar. Luego tenemos el potasio, que es asociado a la parte vegetativa, al crecimiento del nitrógeno, a la formación y al transporte de carbohidratos, también al transporte del agua y ciertos nutrientes, y también a las reservas de esos nutrientes, que es algo que se conoce como fuente y sumidero. Fuente de nutrientes y sumidero donde se guardan esos nutrientes. Y luego tenemos otros elementos como calcio, que trabaja en desarrollo de la raíz, como magnesio, en la formación de la parte vegetativa, como el boro, ¿verdad? Que tiene una fortaleza, el boro muy especial y lo hemos visto en diferentes cultivos, que tiene es promotor de una buena floración, promotor del crecimiento y de la estimulación de la floración en las plantas, ¿verdad? Y así hay otros elementos que tienen una función específica, ¿verdad? Esto solo para dárselos de referencia, que es lo que el productor hace, ¿verdad? Hacer mezclas de fertilizantes, de fórmula física, diferentes tipos de fertilizantes, basado en el análisis de suelo para suplirle a la planta los nutrientes que requiere. Esta información también es una parte nuestra y este cuadrito, ¿verdad? Es de el ICAFE. Así que ustedes pueden consultar también ahí esos manuales de ICAFE que tienen información muy buena. Podemos continuar. Ok. Por otro lado, tenemos la aplicación de abonos orgánicos. La aplicación de abonos orgánicos viene a ser una práctica que muchos productores estamos adoptando hoy en día. ¿Por qué? Porque es una práctica que nos lleva a un siguiente nivel, a un nivel más elevado en lo que es la producción de café. ¿Y a qué nos referimos a un nivel más elevado en la producción de café? Porque aquí nosotros estamos viendo el suelo como un componente integral. Estamos viendo la parte química, la física, todos los componentes que debe tener y estamos trabajando sobre lo que tenemos en la finca. Muchos beneficios de café acumulan la pulpa de café y la tienen ahí por cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Después de que hacen el proceso de beneficiado, esa pulpa queda ahí, algunos la mantienen, otros la empiezan a trabajar. ¿Y de qué manera se puede trabajar? La podemos ir trabajando como un abono orgánico, como un compost, como un bokashi, como un lombricompost. Le podemos ir agregando microorganismos de montaña, todo con el afán de nutrir el suelo. ¿Por qué? Porque el aporte de lo que es los abonos orgánicos mejoran y van dirigidos a nutrir el suelo más que a nutrir la planta. ¿Por qué a nutrir el suelo? Porque mejoran la estructura del suelo, porque al subir los niveles de materia orgánica también los microorganismos tienen una mayor área donde convivir, donde aprovechar ese carbono y ese nitrógeno que viene de lo que es la materia orgánica. En este caso, estamos hablando de subproductos también, ¿verdad? Aprovechar los subproductos como es la pulpa del café, aprovechar otros subproductos de la materia seca que hay en nuestra finca, aprovechar, hacer, si tenemos integrada la ganadería en nuestra finca, integrar también el buen aporte que hacen los estiércoles de lo que es el ganado para lo que es la suplementación de abonos orgánicos. En este caso es una práctica fundamental dentro del acondicionamiento de los suelos para que el suelo esté listo para la siembra. En este caso, podemos continuar. Bueno, aquí tenemos un aporte de abonos orgánicos dirigido a nutrir el suelo, sobre lo que comúnmente el productor hace, ¿verdad? A veces el productor deja la pulpa del café que se seque, y es la mejor opción, dejar que se seque de 3 a 6 meses, dependiendo del volumen de pulpa que usted tenga. Usted va a encontrar un material más estable, una pulpa más seca, una pulpa que ya pasó por el proceso de degradación. Aquí vemos que el productor, él en una zona de Comayagua, tenía esa pulpa, ¿verdad? Él terminó más o menos su cosecha en el mes de enero
y por los meses ya de abril, mayo, él ya había obtenido un material que ya había pasado esas diferentes etapas de descomposición de la materia orgánica. ¿Cuáles son esas etapas? Es las fases en las que hay un aumento del aprovechamiento de esta materia orgánica por parte de los microorganismos. Es decir, cuando los microorganismos empiezan a trabajar, a comerse todo ese carbono y aprovechar ese nitrógeno y empiezan a hacer lo que es la respiración, esos microorganismos aeróbicos empiezan a trabajar, empiezan a degradar esa materia orgánica. Si algunos han visto abono orgánico, lo han tocado en sus manos o lo han aplicado en su finca, empiezan a darse cuenta que de material grande, material grueso, es decir, pulpa que viene fresca, material que viene muy húmedo, al pasar de un periodo de tiempo que son 3 a 6 meses o aún más tiempo, si se manejan más volúmenes de pulpa o de cualquier otro material orgánico, usted empieza a ver que empieza a perder peso, se empieza a reducir el volumen, empieza a reducir el tamaño, lo empezamos a ver como más seco, ¿verdad? En este caso. Aquí podemos ver que este productor, él tenía su pulpa afuera, lo tenía al aire libre, no necesariamente lo tenía bajo techo. Entonces, ¿qué pasó? Vino la lluvia y el material se ve como mojado, pero en realidad ese material ya pasó ese proceso de descomposición que es necesario. Y ahora me gustaría mencionarlo aquí, que es importante que tras que nosotros hacemos el despulpado del café y dejamos la pulpa ahí, no la apliquemos directamente. ¿Por qué? Porque necesita un tiempo de descomposición. Porque ¿qué pasa cuando aplicamos pulpa directamente del beneficiado al cultivo? Lo que pasa es que hay un daño en las raíces de las plantas. ¿Por qué hay un daño en las raíces de las plantas? Porque al desarrollarse sus procesos de descomposición, los microorganismos empiezan a hacer la respiración, que ellos empiezan a aprovechar ese material, es decir, el nitrógeno que obtienen de esos nutrientes, ellos lo guardan en forma de proteínas en su estructura. Entonces ellos empiezan a consumir ese material, a alimentarse de ahí. Entonces, al alimentarse de ahí, genera respiración, genera lo que se conoce como actividad microbiana en lo que es esos productos orgánicos. Entonces, eso genera altas temperaturas, arriba de 70 grados centígrados, ¿verdad? Se manejan rangos 70, 75 grados. Entonces, esas altas temperaturas, si usted las aplica cerca de su café, así como lo está haciendo, eso provocaría un daño o una quema en lo que son las raíces de las plantas, sobre todo las plantas más pequeñas. Y hay productores que dicen que no, yo lo he hecho, me ha funcionado bien, pero tiene que darse cuenta que eso también retrasa un poco el crecimiento de la planta. Si usted le está molestando la raíz con algo orgánico que usted le ponga que no esté procesado, ahí se genera calor y eso molesta las raíces de las plantas y detiene o molesta el crecimiento de las mismas, ¿verdad? Entonces, lo importante es que lo podamos procesar. Lo importante es que si lo podemos tener bajo techo, si lo podemos tapar con algún plástico, si no tenemos techo, lo manejemos así. ¿Por qué? Porque nosotros controlaríamos la humedad que le estamos dando. Es decir, cuando veamos que el material está muy seco y vamos por el mes 1, 2, por el mes 3, le agregamos un poquito de agua con la manguera o con una cubeta o un balde, le agregamos un poquito de agua y lo vamos moviendo con una pala, le vamos dando aireación. Eso se llama volteo y aireación del material, ¿verdad? Para que él se vaya descomponiendo de forma uniforme, es decir, que vaya en cada una de las partes, y si nosotros vamos agregando material nuevo, esto retrasa un poco más el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que hacer un bulto en un lugar y que sea más o menos del mismo tiempo y lo vamos procesando. Luego traemos otro material a los 15 días, hacemos otro bulto a la par, otra cama, más bien cama de manejo de materia orgánica, y hacemos por aparte. Lo vamos poniendo de acuerdo a la fecha y le vamos dando un proceso diferente a cada uno. Ahora, si son grandes volúmenes que se manejan, ¿verdad? Tenemos que empezar a tecnificar, tenemos que empezar a utilizar más gente que nos ayude a preparar esos abonos orgánicos. Este es un tema que a mí me gusta mucho y por eso lo menciono bastante, y la importancia que tiene de hacerlo, pero más que hacerlo bien, ¿verdad? Hacerlo bien y llevar un buen material a campo. Podemos continuar. Ok. Por otro lado, tenemos la integración de los sistemas agroforestales, que es una estrategia muy importante. Y bueno, qué dicha que veo esta pregunta directamente aquí. Ana Café Tegucigalpa creo que pregunta en cuánto tiempo está lista la pulpa para llevarla al terreno. Generalmente el tiempo de descomposición de la materia orgánica
va a variar del volumen y del tipo de material que se tenga. Por ejemplo, se manejan rangos de tiempo. Hay materiales que son fáciles de descomponer, que tienen alto contenido de nitrógeno, que tienen poco contenido de carbono, es decir, que no están tan lignificados, que no tienen tanta madera, por decirlo así. Entonces es más fácil que se puedan descomponer en un lapso de tiempo. Un ejemplo de esto son los residuos de comida, los residuos que se generan, por ejemplo, orgánicos de lo que es la cocina, por ejemplo, o que se generan de algunos residuos, por ejemplo, que nosotros manejamos ya en el hogar, o hay residuos de la finca, ¿verdad? Que ya están en avanzada descomposición y que ya tienen incluso microorganismos, como por ejemplo la hojarasca, que ya trae algunos tipos de microorganismos. Esos microorganismos se descomponen fácilmente y ayudan a acelerar los procesos. Entonces, en residuos de este tipo que son fáciles de descomponer, entonces tarda de un mes hasta mes y medio, con buen volteo, con buena aireación. Con eso usted logra acelerar los procesos, ¿verdad? Ahora, si usted maneja pulpa y aparte de la pulpa le mete un poquito de acerrín, le mete un poquito de suelo, le mete hoja verde, le mete hoja seca, entonces va a tardar más el tiempo que pueda descomponerse esa materia orgánica. Si le agrega lo que es un poco de ramas, si le agrega ramas verdes, si le agrega ramas picadas, si le agrega un poco de pasto. Entonces, si usted va haciendo una cama de materia orgánica o de abono orgánico, compost o bocachi que usted esté procesando, depende del material inicial con el que usted esté trabajando. Por ejemplo, las pulpas de café, cuando se almacenan en volúmenes grandes, hemos visto que en algunos beneficios están hasta 6 meses o 5 meses hasta que se secan, ¿verdad? Pero ahí el productor de repente no hace muchas actividades para acelerarlo. ¿Y cómo se acelera más este proceso? Dándole la humedad adecuada, que anda entre un 60-70%, modificando otras condiciones como aplicando microorganismos de montaña o microorganismos eficientes, y otros productos, ¿verdad? Como, o otras actividades como lo que es el volteo constante con la pala, la aireación de los residuos, ir separando un poco los residuos que son más grandes. Hace un tiempo yo vi que alguien estaba preparando un compost y que tenía un coco, tenía de cocotero, tenía lo que es ya cuando uno ya se consumió el agua y se consumió la parte interna de lo que es el coco. Él estaba tratando de descomponer coco, pero el coco, al ser tan duro, al ser un material tan lignificado, es decir, como tener mucha madera, cuesta mucho que se descomponga. Entonces, lo que yo le decía, bueno, si usted quiere seguir con estos cocos ahí y utilizando en su compost, trate de por lo menos con el machete picarlos y hacer material más fino, porque entre más fino sea el material, más fácil los microorganismos se lo van consumiendo, lo van degradando y más fácil va a estar, y en menor tiempo va a estar ese abono orgánico listo para aplicarlo en el suelo, ¿verdad? Y este otro componente de la integración de los sistemas agroforestales va de la mano con todas esas prácticas que nosotros estamos haciendo, porque da la casualidad que al integrar sistemas agroforestales tenemos varias condiciones. Lo primero, tenemos en este caso, que es el cultivo principal, sería el café. Tenemos sombras temporales o cultivos temporales, como estaríamos hablando cultivos de granos. Hay productores que integran cultivo de maíz, cultivo de frijol. Tenemos también el uso de musas, es decir, plátano, es decir, banano, es decir, chato, guineo de montaña, guineo verde. Todos esos bananos, plátanos que nosotros tenemos sirven para alimentación de la familia y también para mantener un poco la sombra del café. En este caso, tenemos otro tipo que es árboles con el componente a largo plazo o componente de servicio, que son árboles maderables, árboles leñosos. Podríamos mencionar algunas especies que hemos hablado en otro momento de clases de sistemas agroforestales, que se integran bien con el café y que aparte le mejoran las condiciones porque le aportan materia orgánica a través del crecimiento vegetativo y el aporte de las hojas en el suelo. Entonces, con el aporte de las hojas en el suelo, controlamos malas hierbas, aportamos el reciclaje de los nutrientes dentro del sistema agroforestal, mejoramos el suelo y mantenemos la humedad y mantenemos los nutrientes. Son algunos de los beneficios de integrar los sistemas agroforestales. Y bueno, podemos continuar ahí porque tenemos varias slides que todavía son interesantes y el tiempo, como siempre, nos consume. Bueno, aquí tenemos algunas condiciones. Tenemos algunas condiciones encontradas en algunos tipos de suelo. Perdón, Marvin, creo que están pidiendo la asistencia por ahí. Creo que los jóvenes están
necesitando la asistencia. Las condiciones que encontramos a nivel de los suelos, lo que es la alcalinidad. En este caso, nosotros en una zona en específico fuimos a visitar a un productor, una productora, y teníamos este problema. Encontramos un productor que tenía, a grosso modo, ciertas características y condiciones en el suelo, y cuando ya le mandamos a hacer análisis de suelo, encontramos esas condiciones que las asociamos al campo, lo que yo les decía, ver lo que hay en el campo, ver lo que hay en el laboratorio y lo que nos dice. Había un nivel alto de pH, es decir, alta alcalinidad, con altos niveles de calcio, posiblemente un calcio en forma de yeso. Habría un desbalance entre calcio y magnesio. Había un bajo contenido de materia orgánica. Podemos ver este suelo pelado, desnudo, descubierto en la primera capa. Después, ahí donde están las plantas, ustedes lo pueden ver en este perfil, que está con problemas. Tenemos un cultivo de café a pleno sol, aún sabiendo que la planta de café es una planta, fisiológicamente hablando, de una planta C3, es decir, una planta que necesita sombra para completar su proceso. Una planta que desde sus orígenes, desde sus principios, en los bosques de Etiopía, en el antiguo Yemen, es una planta que viene de estar en el bosque, ahí bajo la sombra, asociado con algo que le llaman sotobosque también, ¿verdad? Entonces, poner una planta a pleno sol es exigirle demasiado, es desgastarla. Si vemos que la planta se carga más de café, mejora la cosecha porque ella está trabajando más, es como un panel solar que ella está aprovechando la luz del sol y está creciendo, ¿verdad? En este caso tenemos ese problema y tenemos un bajo suministro y disponibilidad de nutrientes, lo que yo les hablaba, fuente sumidero. ¿Qué pasa con la fuente sumidero? Aquí, por más que nosotros nos centremos en aplicar altos contenidos, por ejemplo, de un nutriente en específico, si este productor viene y aplica continuamente solo lo que es urea, en este caso bajaría lo que es la vida útil de la planta, y si está aplicando un solo nutriente, por ejemplo urea, está solo aplicando el urea, el mismo nutriente, entonces la planta no lo está aprovechando, ¿verdad? Porque hay otras condiciones que no lo permiten, no hay materia orgánica, tenemos erosión por agua y por viento, no hay barreras vivas, entonces aquí el suelo está descuidado en esa condición. Luego pasamos a la siguiente condición que también la encontramos en nuestros cafetales, la vamos a ver en esa diapositiva. Ok, podemos continuar. Ok, bueno, esta es otra condición encontrada en los suelos, ¿verdad? Muy, muy importante, que es una condición llamada acidez, ¿verdad? Aquí tenemos lo contrario de lo que había, aquí tenemos bajos niveles de lo que es calcio y magnesio, tenemos acidez con pH más bajo que 7, hablábamos que 7 era neutro, entonces más abajo que 7 estaríamos hablando de pH de 4 o 5, de 4.6, entonces tendríamos, en este caso, condiciones propias. En algunos análisis de suelo hemos visto que hay alto aluminio, alto hierro, hay un número de acidez extractable muy, muy alto, la acidez intercambiable o acidez extractable, que es sobre la que uno trabaja o la que uno debe tener en cuenta para manejar ese tipo de suelo, ¿verdad? Tenemos un bajo contenido de materia orgánica, vemos que la primera capa donde está la planta, aquí donde está entre el suelo, ¿verdad? Y la planta y las raíces, vemos que la capa principal o el horizonte principal no tiene mucha materia orgánica, está casi suelo al descubierto, tiene parches de cultivo a pleno sol o tiene sombra, pero está mal manejada, no maneja muy bien lo que es manejar la poda de las ramas, ¿verdad? Y tenemos erosión por agua y por viento porque no hay barreras vivas, no tenemos en este caso ese cuidado en este tipo de suelo. Podemos continuar. Ahora, otro tipo de condiciones de mal manejo de suelos, de mala preparación de los terrenos, nosotros encontramos algunas fincas que son muy agresivas con el uso de herbicida. A pesar de que ya muchos entendemos, de que muchos ya lo hemos hablado, que el uso desmedido, mal razonado, desconmensurado de los plaguicidas en general afectan no solo nuestra salud, sino que la salud del suelo, la salud de los animales, la salud del cultivo en general. En este caso, nosotros tenemos
condiciones que hacen algunas personas, ¿verdad? Sin tener en cuenta ese factor conciencia de entender, ¿verdad? De entender que estamos causándole un daño a nuestra salud, a la persona que lo aplica, estamos causando un daño en el suelo. En este caso, si usamos mal los productos, porque si hay muchos productos que son muy buenos y hay muchos productos que le han venido a salvar la cosecha a un productor, que le han venido a evitar que el productor quede pobre, que quede en la calle por no aplicar un producto o por decir, bueno, voy a dejar que se me caiga el café y no voy a hacer algo, pues no voy a actuar. No voy a manejar la roya, por ejemplo, no voy a manejar este problema que tuve con broca o cosas así. Entonces, nosotros especialmente en esto es lo que tenemos que prestar atención. Si vamos a usar algo, hagámoslo razonado. Si estamos trabajando agricultura en zona de montaña, en zona de ladera, tratemos de no ser tan agresivos con malas prácticas como utilizar asadón de forma exagerada, como no utilizar de manera intensiva lo que es el uso de glifosato, moléculas de herbicidas que puedan dañar el suelo, porque finalmente sí es cierto que muchas de esas moléculas son retenidas en el suelo, entonces ahí quedan, y lo que provoca es que por muchos años ese suelo presente problemas, algunos suelos los hemos visto nosotros en campo, tienen una lama verde que no se quita, y lo vamos a ver en una foto más adelante, ya se lo voy a mostrar. Podemos avanzar un poquito ahí, ingeniera Suárez, para que podamos ir contestando muchas de las dudas. Y aquí podemos ver un suelo que ha sido mal manejado desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, un suelo que se utilizó probablemente herbicidas desconmesuradamente en el suelo, que dañó, ¿verdad? O que no utilizó lo que es barreras bios o barreras muertas para controlar la erosión por agua, el lavado del suelo por el agua y por el viento. Y tenemos que ha utilizado, ¿verdad? Desconmesuradamente herbicida, lo que ha provocado que se genere esa lama verde, que provoca compactación en el suelo, que provoca que el suelo no sea fértil, provoca muerte. Si vemos en esa lama verde donde crece, donde vemos ahí esos parchos, vemos que ahí no crecen nada más, ni las malezas crecen. Porque si usted lo que quería era eliminar las malezas, lo logró. Pero aparte de eliminar las malezas, dañó el suelo y también logró que su cultivo no se desarrolle bien tampoco. Entonces, esos son muchos de los problemas que nosotros tenemos y con los que nos encontramos cuando decimos vamos a ir a preparar este suelo, vamos a preparar ese suelo y qué es lo que necesita, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, finalmente es el actuar de nuestra conducta, de nuestro manejo sobre lo que es el cultivo, ¿verdad? Sobre eso quiero hacerles énfasis. Luego tenemos por otro lado el acondicionamiento de las propiedades físicas del suelo sobre las que el productor puede trabajar. Estamos hablando de porosidad, estamos hablando de la estructura, estamos hablando de lo que el productor puede hacer. Y aquí tenemos un ejemplo de fincas afectadas por problemas del mal manejo del suelo, tanto químico como físico, las dos cosas que hemos hablado. Algunas son desde el material parental de origen, algunas zonas para café no eran aptas, y aunque no eran aptas, nosotros conociendo el cultivo, conociendo cuáles eran las necesidades en ese momento de establecer ese cultivo en especial, nosotros fuimos necios y fuimos a poner un cultivo de café. No seguimos las indicaciones, no nos informamos y nos fuimos a una zona que quizás era desértica, que el clima no era muy bueno, que no llovía regularmente, una zona en la que había deforestación. Entonces, una zona en la que el suelo tenía propiedades específicas desde su origen, que se conocen propiedades del material parental de origen, que causaron que el cultivo no se desarrollara de la mejor forma. Entonces, ahí, ¿qué problemas encontramos? Erosión, nulas aplicaciones de materia orgánica, condiciones climáticas adversas que hoy por hoy las tenemos. Hoy estamos una semana bien con nuestro clima templado o frío, de repente se vienen 15 días de sequía, y eso cada vez nos está presentando más dificultades y está haciendo que nosotros como productores nos enfrentemos a esos retos que no podemos controlar el clima, pero sí podemos trabajar en cosas que disminuyan o ayuden a mitigar ese problema, que son las soluciones que anteriormente hablamos: aportes de materia orgánica al suelo, buenas variedades, buenos marcos de siembra, uso de agroforestería. Todas esas prácticas son las que tenemos que emplear, ¿verdad? Nos vemos que tenemos problemas con el uso de barreras vivas. A la gente todavía le cuesta entender eso, que el suelo no debe estar descubierto,
que el suelo no debe estar como que vemos la pura tierrita, sino que debemos de implementar a utilizar las coberturas. ¿Por qué? Porque un suelo desnudo lo que provoca es un lavado de los nutrientes, ¿verdad? Entonces, una pérdida de su dinero y una pérdida de los recursos naturales que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que me gustaría mencionar. Podemos continuar. Ya casi nos va llegando la hora de las preguntas, ya casi. Estoy muy emocionado porque veo bastante participación. Por otro lado, tenemos algunas propiedades físicas, ¿verdad? Que nosotros queremos trabajar o incidir en el cultivo del café. En este caso, el establecimiento de la plantación o la preparación del terreno para que esté listo para la plantación va orientado bajo el concepto de conservación de suelos, es decir, que aprovechemos los recursos que la naturaleza nos da, pero de una manera racional. ¿Y qué se combina aquí? Se combinan prácticas agrícolas con obras estructurales, con obras agroforestales, y este sistema debe aplicarse de la forma más completa posible para obtener la protección del suelo y en la productividad. Y bueno, a todos esos que me están preguntando ahí, y lo contesto de una vez, y que dicen cuál es el mejor herbicida para el café, el mejor herbicida para el café es el machete. Ese yo se lo recomiendo, el machete. ¿Por qué? Porque ahí usted empieza a controlar las malezas, empieza también a hacer ejercicio, a hacer actividad física, a ejercitar su brazo, y empieza a dejar de depender de productos químicos que usted tiene que comprar. Y a la par de utilizar el machete, que son prácticas culturales que el productor debe hacer, lo van a hablar con el ingeniero Julio en la clase de prácticas culturales el día de mañana. Ustedes van a ver que el productor muchas cosas que las compra, en vez de comprarlas, las puede hacer él mismo. Sí, representan costos de mano de obra, sí hay que conseguir gente, sí hay veces que no hay gente para trabajar y nosotros mismos tenemos que hacerla. Mi papá y yo a veces no hemos conseguido gente para trabajar, nosotros producimos café, tenemos ganadería, nos toca hacerlo nosotros mismos y tenemos que luchar contra eso, y es lo que tenemos hoy por hoy y es a lo que nos enfrentamos como productores de café, y lo que tenemos que hacer es dar una agricultura o una caficultura de respuesta, porque no vamos a esperar que alguien más venga a solucionar nuestros problemas, sino que tenemos que aprender estas técnicas que van combinadas, que les decía yo. Bueno, para controlar maleza, manejemos la sombra, sistema agroforestal, le aporta materia orgánica al suelo y reduce la presencia de malezas. ¿Por qué reduce la presencia de malezas? Porque usted con la sombra baja la cantidad de luminosidad que el café necesita, la mejora para que el café la pueda aprovechar, pero al bajar la luminosidad, usted afecta directamente a las plantas que se conocen como C4 o plantas zacate. Los zacates prefieren estar a pleno sol. Si usted le agrega esa variable de sombra a su cultivo de café, usted empieza a controlar ese problema de zacate y se queda solo con malezas o arbences, en este caso arbences o buenazas, que crecen con el cultivo del café y que especialmente no le provocan un daño y que se pueden controlar fácilmente con el machete, que no, usted no va a andar aplicando herbicida. Podemos avanzar un poco más porque creo que tenemos más presentaciones y creo que es importante. Esta es una herramienta, ¿verdad?, que me gusta decir que es útil y que es necesaria para hacer todas las obras de conservación de suelo. Creo que los jóvenes caficultores, por ahí el ingeniero Julio y el ingeniero Suárez y mi persona tenemos el interés de prepararles un video que pueda detallar especialmente lo que es el nivel en A o las prácticas de conservación de suelo. No los podemos detallar, ¿verdad?, o no lo hemos podido ver, pero lo vamos a hacer un video y se los vamos a traer a ustedes en alguna otra clase. Continuemos. Este nivel en A viene a ser una herramienta que permite, ¿verdad?, a poder aplicar las siguientes obras de conservación. Miremoslo más adelante. Avancemos, ingeniero. Ok. Démosle. Bueno, como primer paso, tenemos que identificar el área, ¿verdad?, que básicamente como el resumen de todo lo que hemos hablado. Identificar el área, la limpieza de las malezas, las plantas que vamos a dejar, las plantas que sí. Muy importante, si vamos a establecer café, no eliminemos todos los árboles. ¿Por qué? Porque después esa otra actividad que usted tiene que volver a comenzar desde cero, es decir, plantar sombra para el café. Entonces, si tiene árboles en su propiedad, no los elimine, no los corte. Seleccione los mejores, vaya manejando la sombra con las ramas, todo eso, la ubicación, el marco de la plantación y el tipo de especie y el tipo de sistema que se adapta a las condiciones propias de lo que es el asocio con el cultivo del café.
Luego el siguiente paso viene a ser, ya una vez que tenemos el área donde vamos a trabajar, vamos a hacer los trazos con nivel en A de las curvas a nivel. Vamos a tirar una línea madre y a partir de la línea madre vamos a ir haciendo el estaquillado. Lo podemos ir avanzando. Siguiente paso. Luego vamos a ir marcando los puntos de referencia y con la cuerda vamos a ir tirando la línea madre. Tenemos el primer punto en la primera imagen y vamos a ir tirando la línea madre de acuerdo al distanciamiento que requiere la variedad de café que estamos cultivando, y por eso nosotros vamos a activar vamos a mencionar que es importante considerar cuál es el distanciamiento adecuado para que el cultivo se pueda adaptar, ¿verdad? En este caso, entonces, si el marco de plantación va a ser al 2.5 metros entre hilera o entre surco, por decirlo así, y 1 metro entre plantas, nosotros vamos a ir marcando con estacas esos puntos, ¿verdad? El sentido de siembra, contorno para reducir la erosión del suelo. Luego el siguiente paso, podemos continuar. El siguiente paso que se basa en este trazo que tenemos aquí, que es con curvas a nivel. Curvas a nivel de diferentes puntos marcados a contorno, ¿verdad? En este caso. Así que podemos continuar. Ok, podemos continuar. Y tenemos otro tipo de obras estructurales, que son la combinación. Por ejemplo, esta obra de conservación que va a tirar lo que se conoce como acequias a nivel o acequias a nivel, que son canales que nosotros utilizamos y construimos en nuestra finca para colectar el agua que viene con fuerza en torrenciales, en evento puntual de lluvia, que viene con escorrentía, la colectamos y le damos salida. Porque si esa agua se acumula y se mantiene muy húmeda el área, o se empoza, se hace una humedad muy grande en lo que es nuestro cultivo, eso daña por asfixia las raíces del cultivo y producen hongos, producen varias cosas. Continuemos. Ok, vamos a continuar. Ok, este es otro tipo de obra de estructural de conservación del suelo, que es una sequía a desnivel, sobre todo en zonas de montaña, que hemos visto, que hemos identificado, ¿verdad? Muy puntualmente. Este productor es un productor de la zona zona de Quías, en Comayagua, que él tenía problemas de encharcamiento, sobre todo en los temporales de lluvia muy fuerte, y él iba a establecer una plantación de café en asocio. Entonces él necesitaba evacuar y crear esos canales, que lo que los canales hacen es cortar que el agua gire por escorrentía o se esté en el terreno y darle salida a esa agua para que no haya un encharcamiento. Es una muy buena obra de conservación del suelo. Vamos a continuar. Ok. Vamos a continuar. Y bueno, he visto que a nivel de lo que es el chat, ante lo que es el distanciamiento de siembra, que cómo se siembra esto, cómo se siembra lo otro, lo voy a referir al manual de variedades que maneja World Coffee Research, que es el organismo internacional, ¿verdad?, que hace investigación en esa área de distanciamientos de siembra, de manejo de lo que es distancias de siembra, y se lo voy a poner aquí en el chat, el manual, para que ustedes puedan ir buscando en internet ese manual y ahí van a encontrar los distanciamientos de siembra. Manual de variedades del café. Aquí se los estoy poniendo en el chat. Ahora, aquí tenemos otra obra de conservación. Trazas continuas van dirigidas a ser trabajadas conforme a lo que nosotros identificamos en la pendiente del terreno, conforme a las curvas de nivel y las siembras a contorno. Continuamos adelante. Ok, continuamos.
Ok, el establecimiento final de la plantación de café viene a estar definido por esas distancias que ya se han probado, WCR, ¿verdad? World Coffee Research ha hecho mucha investigación sobre cómo se deben establecer y ellos dicen, bueno, para esta variedad se recomienda 5,000 plantas por hectárea, para esta otra variedad se recomienda 6,000 plantas por hectárea, para esta otra, y eso es que depende del porte de la planta. Hay plantas que son porte bajo, porte alto, otras plantas tienen bandolas muy grandes, como en el caso del parainema. El parainema hemos visto que tiene bandolas hasta de 1,20 m, ya las hemos medido en campo y hemos visto que tiene un crecimiento exagerado. Entonces lo que se hace es que se hace un buen manejo de tejido, se manejan buenos distanciamientos, ya no crean ese distanciamiento que antes decían, todas las llevamos al 2x1, ya no todas son al 2x1, ya no todas funcionan al 2x1. Déjenme decirles que hay variedades que necesitan más espaciamiento, hay variedades a 2.5 por 1,20 m, hay 2.5 por 1, hay de 2.8 por 0.8, entonces cada una se adapta, incluso hay hasta 3 metros, así que eso va a depender y vamos a investigar un poco más y ustedes deben de estar pendientes de eso, de cada variedad que tiene su propio distanciamiento de siembra. Continuemos, porque ya nos vamos a ir a la pregunta, ya se nos acabó el tiempo. Y pues la clase ha estado muy interesante, muy movida, muy participativa. Vamos a cerrar con esto, los aportes en la biología del suelo. Los aportes en la biología del suelo, es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre lo que es la materia orgánica que se incorpora al suelo, estamos trabajando sobre la estructura, sobre la porosidad, la permeabilidad y por ende la retención de algunos nutrientes. Para los efectos de la materia orgánica sobre las propiedades físicas y biológicas en los suelos se deben al aporte de estos microorganismos que están presentes en la materia orgánica. Continuemos. Ok. Continuemos. Bueno, entre los organismos benéficos que nosotros tenemos algunos como hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros tipos de microorganismos, ¿verdad? Hay ciertos tipos que son muy importantes en el suelo y que hacen simbiosis con la planta y que hacen buen desarrollo de los nutrientes. Y bueno, en algún momento les vamos a dar una información puntual, una información precisa, o vamos a traer un invitado que nos hable de la microbiología del suelo. Entonces, ese sería el avance, ¿verdad? A nivel de lo que nosotros analizamos y creemos que es bueno para que ustedes lo puedan aplicar en sus cultivos y que ha sido ensayado con muchos productores. Continuemos. Bueno, aquí está. Muchas gracias. Ahí está mi número de teléfono, mi correo para cualquier consulta. Si hay una, dos preguntas ahí puntuales o 3 preguntas, no sé, que podamos responder en este tiempo para que la gente se vaya satisfecha. Y claro, ahí está mi información para que ustedes puedan contactarme por cualquier duda y yo siempre estoy a la disposición para apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alex. Veo muchos mensajes felicitándole por la buena clase de hoy. El tema de mucho provecho para todas aquellas personas, ¿verdad? Que ya tienen su finca de café y las que pues están en proceso de comenzar en este rubro. Tenemos algunas preguntas puntuales, ¿verdad? Porque ya se nos fue la hora. Y una de las preguntas que nos hacían en el chat era, ¿en qué época se recomienda hacer análisis de suelo? El encalado, ¿en qué época es más recomendable? ¿Y qué tiempo debe darse entre el encalado y la fertilización? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Tiene diferentes puntos de vista. El ICAFE particularmente recomienda hacer el encalado después de lo que es la floración. Ellos tienen específicamente algún momento, ¿verdad? En el cual ellos dicen que es importante hacer lo que es el encalado, ¿verdad? Después de la floración. Ellos tienen unos rangos específicos, ¿verdad? A nivel de lo que es, mañana lo van a repasar, cuándo hacer qué cosa. Hay un cronograma muy importante que hemos diseñado como herramienta a los jóvenes caficultores. Lo diseñamos con el ingeniero Julio, lo diseñamos estuvo Marvin ahí, estuvo el ingeniero Suani también. Ese cronograma dice como cuándo hacer qué cosa y justificado con base a algunas acciones. Pero en general, los análisis de suelo hay que hacerlos con suficiente tiempo para poder hacer las aplicaciones respectivas
en el momento que se requiere, porque tenemos ciertas situaciones con las cales agrícolas o con las enmiendas agrícolas. La disponibilidad o la manera en la que ellas actúan debe de haber debe pasar por un proceso que ellos, esa cal que nosotros aplicamos tarda en liberarse en el suelo y en hacer la acción correctiva. Eso puede durar un proceso entre 1 a 3 meses y dependiendo del tipo de cal, de la solubilidad de esa cal, puede ser hasta 2 a 4 meses. Entonces, si usted piensa hacer su primera fertilización, por ejemplo, en junio, y usted quiere que cuando usted haga esa fertilización ya se haya controlado la acidez, o por lo menos parte de esa acidez que había en el suelo, mínimo usted debió haber hecho el análisis entre febrero o marzo para tener su resultado en abril y hacer por lo menos el encalado entre finales de abril y mayo, para que cuando en junio usted vaya a hacer la primera fertilización, ya haya pasado dos cosas. Lo primero, la cal ya está en el suelo, usted haya logrado conseguir mano de obra para poderla aplicar, para que la acidez se haya neutralizado cuando hay suficiente humedad en el suelo. ¿Y cómo hay esa humedad en el suelo? Porque usted analiza las condiciones climáticas de su zona en específico. Por ejemplo, si en su zona las lluvias empiezan en el mes de mayo, usted necesita aplicar esa cal en ese momento para que esa cal sea incorporada en el suelo y se pueda disolver en el suelo y efectuar ese proceso. Entonces necesita usted primero hacer la aplicación de la cal y después hacer la fertilización. Creo que es bien amplia la respuesta, pero por ahí va. Muchas gracias, ingeniero. Otra de las preguntas que se da en el chat es la metodología que usted recomienda utilizar en lo que es la conservación de suelos. Ok, de conservación de suelos, nosotros nos enfocamos ahí siempre en las prácticas culturales que tiene que hacer el productor, especialmente la adopción de los sistemas agroforestales es un enfoque muy importante en el cual estamos trabajando, y la combinación con las diferentes prácticas que él tenga que hacer, por ejemplo, las barreras vivas y las diferentes obras estructurales para tratar de reducir ese efecto o ese daño más bien que hay sobre la estructura del suelo. Muchas gracias, ingeniero, por su aclaración. Vamos ahorita a dar participación, creo que por el tiempo a una o dos participaciones en vivo. Veo varias manitos levantadas. Le voy a pedir al compañero Julio, por favor, que nos dé apertura a uno de los participantes para que pueda hacer su pregunta en este momento. Compañero. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ronald Alonso Matus. Yo solo quería preguntarle al ingeniero Alex si hay un tipo de riego recomendado para el cultivo del café y cuál es el más barato que recomendaría en los corredores secos donde las plantas son más vulnerables a las enfermedades y plagas. Ok, pues curiosamente el sistema de riego, ¿verdad? Es uno como de las innovaciones que hay para, por ejemplo, el café. En este caso, antes la gente no creía que fuera necesario, la gente no lo veía de buena manera, o quizás decían, no, el sistema de riego en café no es necesario, no se necesita, pero hemos visto que interesante o sea, con cómo ha cambiado el tiempo, cómo ha cambiado el clima, como ahora estamos más vulnerables con el tema del cambio climático. Hemos visto, ¿verdad?, que alguna gente ha ido incorporando, sobre todo en zonas bajas, donde es muy caliente, donde los periodos de lluvia son cortos o los periodos de lluvia son intermitentes, podríamos decirlo. La gente lo está adoptando y está empezando a utilizarlo, y les funciona de una manera interesante en relación a cómo se aplican estos sistemas de riego. Hay mucha información que han generado, por ejemplo, aquí en Honduras, USAID Fintrack ha generado información de sistemas de riego para café. Tengo también un manual del doctor Marco Vinicio Gutiérrez, que él estudió mucho lo que es los sistemas de riego, el estrés hídrico en el cultivo del café. En este caso, se consideró de manera importante tener en cuenta, ¿verdad?, el estrés hídrico que sufre la planta
como hay otros cultivos, por ejemplo, los cítricos que también requieren estrés hídrico, en el cual se utiliza. Pero me atrevo a decirlo y lo digo de una manera bien sincera, y es que los sistemas de riego para café, digamos, en algunas zonas donde quizás podríamos aplicar otro tipo de estrategias para preservar lo que es y conservar el recurso agua o mantener más bien la humedad en el café y regular esas condiciones que se dan, se adaptan más los sistemas agroforestales, ¿verdad? Porque estamos tratando de promover o implementar una agricultura un poco más resiliente, ¿verdad? Y en este caso, con el reciclaje de nutrientes, todo este tipo de cosas. Ahora, el sistema para riego en café, en algunas zonas que se hace a pleno sol, ¿verdad? Lo hacen de una manera intensiva. Y al hacerlo de una manera intensiva, contradicen muchos de estos principios que nosotros queremos adoptar hacia una agricultura más resiliente, ¿verdad? Porque usted quizá en vez de ahorrar esa agua, usted se la está dando al cultivo, ¿verdad? De repente. Entonces, en este caso, si hay zonas que no hay mucha agua, el principio sería la conservación. Pero sí, sistema para riego por goteo en café ha sido muy usado y ya la gente tiene esa necesidad, lo está implementando. Vamos a dar la participación a David Amador, que también en este momento está levantando la mano. Buenas noches, David. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, ¿verdad? Les saludamos de aquí de Nicaragua. Mi nombre es David Amador, soy ingeniero agrónomo. Y me gustaría preguntarle sobre el uso de los caldos sulfocálcicos y el caldo bordelés. ¿Qué tanta eficacia tienen en los cultivos? Gracias. Hay productos, ¿verdad? Muy interesante. Gracias a David por su consulta, que la gente los está utilizando como preventivo. Justamente hoy visité una finca y un productor ha estado utilizando eso, ¿verdad? Él tenía como experimento dos parcelas. Dos parcelas, ya la edad de la finca tiene como 8 años, es una variedad lempira la que él maneja. Es una parcela, más o menos como unas 4, como un cuarto de manzana que tiene en esa área. Él estaba manejando solo orgánico y en el otro lado tenía como combinación de ambas cosas, orgánico y químico. Él en ese sistema que solo utilizó orgánico, estuvo haciendo algunas aplicaciones preventivas de algunos caldos, especialmente este tipo orgánico, sulfocálcico, y él este año, como las condiciones climáticas en su zona fueron muy agresivas, la roya se vino con todo, se vino fuerte, sinceramente. Entonces, en este caso, hay un problema, ¿verdad? Porque si él solo manejaba esa parte orgánica, la finca se le ve muy golpeada, muy golpeada. Yo lo vi hoy precisamente y yo le dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y él me explicó esas dos condiciones que tuvo, que es solo manejo orgánico y estuvo solo aplicando preventivos, pero llegó un momento que vino la roya y ya él no lo pudo manejar solo con este producto, ¿verdad? Quizá era muy tarde, quizá le faltó nutrir más el cafetal, darle más nutrientes, ¿verdad? Para que la planta estuviera más fuerte, más fortalecida. Es como el principio activo que hablamos de que si nosotros estamos débiles de salud, es más fácil que nos dé una enfermedad y que estemos más susceptibles o más débiles en relación a eso. Pero sí he visto que hay productores que combinan varias estrategias, no solo productos orgánicos como los caldos, algunos tipos de caldos se utilizan incluso hasta para curar heridas cuando usted hace podas y ahí funcionan muy bien. Y como preventivos y también como integrados también funciona muy bien, porque si usted no tiene grandes problemas en específico de una enfermedad, usted no va a aplicar un producto químico que sea tan fuerte, entonces usted se lo va a manejar con este tipo de caldos. Entonces esa es una experiencia que me gustaría haberle comentado. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Otra preguntita más. Con respecto a las distancias de siembra, a la regulación de sombra, eso también tiene que ver también para la propagación de la roya en el cafetal, ¿verdad? ¿Qué tanta distancia de siembra tenía el productor? Y la sombra. Bueno, esa es otra condición importante que él tenía. Él tenía parte de la parcela a pleno sol, es decir, la planta estaba sobreexigida, y tenía otra parte que tenía como sombra, tenía sombra de guama, solo que no tan bien manejada, ¿verdad? En este caso, por eso nosotros insistimos, sí, combinar estas estrategias,
pero también aparte manejar bien lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, en este caso, manejar la sombra, que también al haber un exceso de sombra, se da otra condición de exceso de humedad que también le da pie a que la roya se desarrolle, ¿verdad? En este caso. Correcto, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y yo creo, Cintia, ahí que ya Sí. con el tiempo me dice Lastimosamente, usted, ¿verdad? Ya llegamos a lo que es la culminación de la clase. Muy agradecidos por su participación. Recuerden, por favor, al finalizar la conferencia, por favor, registrar su asistencia, el cual ya, pues, en el chat está el link. Y pues estuve viendo también algunas preguntas sobre la foto. La foto la pueden tomar, un familiar se la puede tomar, o ustedes mismos la pueden tomar como tipo selfie y enviarla a los números de los administradores del grupo de WhatsApp. Pues sin más que decirles, pues desearles una feliz noche y agradecerles por su tiempo. Recuerden en la clase del día de mañana, por favor, sean puntuales 5 minutos antes, ¿verdad? Y pues, ingeniero Alex, despídase para que ya pues demos por finalizada la clase del día de hoy. Hey, muchas gracias a todos. No olviden registrar la asistencia. También se les está compartiendo la asistencia a través de lo que es los chats de WhatsApp y está ahí disponible en todo momento, ¿verdad? Para que no lo olviden. Gracias por este espacio, gracias por estar atentos y estar activos a la clase. Y bueno, esperamos que esta información sea de mucho agrado y los invitamos mañana nuevamente. Viene el ingeniero Julio, luego viene la ingeniera Suani y vamos a tener un invitado especial. Así que este curso buenísimo hasta el final y sigamos adelante. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.